Bueno, hola, ¿qué tal? Como siempre, buenos días, los saludos de Sanidad de Colores. Nos vamos con la clase que, como os prometí, quedó pendiente del test de primeros auxilios en situaciones críticas y bueno, vamos con él. Ya tuvisteis vuestras respuestas. Este es el test que ya os queda grabado para que veáis pues, las veces que queráis y demás. Como siempre os dejo esta foto, constancia. Es fundamental la constancia, ya que sin ella nunca lograríamos nuestros objetivos. Recordarlo. Nos vamos con la primera pregunta. En el caso de tener que trasladar a un accidentado con herida penetrante en el tórax, ¿qué posición sería la correcta? Y nos dice A, tumbado sobre el lado no afectado, B, boca arriba con las piernas flexionadas o C, semi-sentado. No sé qué opción es la que tenéis puesta, cuál es la que diríais. Eh, pero la opción sería semisentado. ¿Sabéis la posición semisentado o también posición de semifowler? Es muy empleada para traslados estándar, enfermos sin problemas ventilatorios, circulatorios o neurológicos. Esta posición de semisentado, que la tenéis aquí, es una posición bastante cómoda para el paciente porque minimiza la cinetosis, que como habíamos hablado en el tema, era ese mareo, ¿no? Por el movimiento del vehículo asistencial, de la ambulancia y demás. Entonces, un accidentado con herida penetrante en el tórax tendría que ir en esta posición de semisentado. Nos iríamos a la pregunta 2, que ¿cuál es la primera medida a tomar ante una hemorragia externa abundante? A, compresión arterial, B, compresión directa o C, torniquete. Bueno, primero tendríamos que tener claro qué es una hemorragia externa, interna, etcétera. Esto lo hemos dado, ¿vale? La pregunta sería compresión directa. ¿Vale? Esto sería una hemorragia externa, es una hemorragia, como dice la palabra, que sale la sangre hacia el exterior de nuestro cuerpo. ¿Cuánto presionaríamos? Pues durante 10 minutos como mínimo, con un apósito lo más limpio posible, con lo que tengamos más limpio. No utilizaremos esta técnica en caso de fractura abierta de hueso. Mantendremos la presión hasta que pare el sangrado y cuando este pare envolvemos la herida con un vendaje compresivo. Por supuesto, siempre llamaremos al 112 en el caso de hemorragia externa muy abundante, como es el caso, eh, porque aunque no lo ponga, pues ya es obvio. Nos vamos a la pregunta 3, que nos dice, ¿qué reanimación es la correcta? Creo que es esta la pregunta. A ver, la voy a verificar, la pregunta, porque me la tapa, vosotros la veis entera, pero a mí me la tapa el cursor. Entonces la veo en un segundo y así pues ya no tenemos problemas. ¿Qué afirmación? ¿Qué afirmación es la correcta? Es la pregunta 3. Entonces nos dice la sangre venosa es de color rojo oscuro y brota de forma intermitente, la sangre arterial es de color rojo oscuro y brota de forma continua y la sangre venosa es de color rojo oscuro y brota de forma continua. Para empezar, podríamos utilizar el 50%. Cuando tenemos estas preguntas de test en el examen, donde dos preguntas son idénticas, directamente la que no es idéntica la desecharíamos. Entonces nos quedaríamos con una de las dos que son idénticas, que sería la A y la C, donde nos dice la sangre venosa. Es de color rojo, es de color rojo. Es de color rojo oscuro, es de color rojo oscuro y brota de forma intermitente o de forma continua. Sería de forma continua, ¿vale?
La sangre venosa es de color rojo oscuro. La sangre venosa es de color rojo oscuro, ¿vale? Lo que os decía antes. Desecharíamos esta porque es diferente, o sea, nos las jugaríamos al 50%, ¿vale? Entonces, tenemos aquí la diferencia entre las tres sangres, donde nos dice, tenemos aquí la diferencia entre las tres sangres, donde nos dice que la arterial, que la venosa y que la capilar, pues que la arterial es intermitente y rojo brillante, la venosa es continua y rojo oscuro, y la capilar, pues ya sería la más pequeñaja, ¿vale? Bueno, nos vamos con la pregunta 4. La pregunta 4 nos dice qué afirmación es la correcta. Bueno, esta es con la que estábamos. Entonces nos iríamos a la 5. A la 4, perdón. Ante una persona que ha sufrido una quemadura importante, debemos quitar ropas, joyas y todo aquello que mantenga el calor, aplicar pomadas en abundancia para enfriar la quemadura o aplicar un vendaje compresivo para evitar la aparición de ampollas. A ver, si tenemos una quemadura muy importante, no aplicamos nunca vendaje porque comprimiría la zona. En cuanto a aplicar pomadas en abundancia para enfriar la quemadura y demás, nunca aplicamos nada que no sea agua. Con lo cual, lo que tendremos que hacer es quitar ropas, joyas y todo aquello que mantenga el calor. Entonces, os dejo aquí lo que sí debemos de hacer y lo que no debemos de hacer, ¿vale? Debemos de apartar al niño de la causa de la quemadura. Si hubiera un niño, retirar la ropa no adherida, bolsas, joyas, pulseras y demás. Aplicamos agua fría 10-20 minutos. Cubrimos con una gasa suave y limpia y solicitamos la ayuda médica. Si la quemadura fuera profunda o extensa, si la afectación estuviera en el cuello, cara, manos, pies, zona genital o flexión, y si las quemaduras por electricidad fuera o producto químico. Nunca aplicamos hielo directo, no utilizamos remedios caseros, nada de aceite, de vinagre, de pomadas, de pasta de dientes, etc. No retiramos ropa o aquello que esté adherido a la quemadura y, por supuesto, no rompemos las ampollas. La pregunta 5 es qué afirmación es la correcta. En la pregunta A tenemos que en las fracturas abiertas no existe riesgo de infección. La B, en las fracturas abiertas existe riesgo de hemorragia y en las fracturas cerradas el hueso no sale al exterior. Esta es como la anterior, si os fijáis, tenemos fracturas abiertas, ¿vale? Y tenemos fracturas cerradas. Entonces nos iríamos a fracturas abiertas, donde no existe riesgo de infección y sí existe riesgo de hemorragia. Y nos pregunta, muy importante, ¿cuál es la incorrecta? Entonces, en las fracturas abiertas no existe riesgo de infección. Esta sería la incorrecta porque si la fractura está abierta, siempre hay riesgo de infección. Con lo cual, en las fracturas abiertas existe riesgo de hemorragia, sería cierto, y en las fracturas cerradas el hueso no sale al exterior. También sería correcta. Os dejo aquí los tipos de fracturas: abierta, compresión, conminuta, estrés, cerrada, avulsión, rama verde e impactada. Nos vamos a la pregunta 6. La pregunta 6 nos dice así: en el caso de un accidente eléctrico, el efecto más grave es A, la parada respiratoria, B, la parada cardíaca, C, las quemaduras que ocasiona. Auxilios en emergencias eléctricas. ¿Qué son las lesiones eléctricas?
Las lesiones eléctricas ocurren en el organismo cuando éste cierra el circuito entre dos elementos que están sometidos a una diferencia de tensión. Es decir, existe un punto de entrada y otro de salida de la corriente eléctrica. El paso de la corriente a través del cuerpo da lugar a dos tipos de efectos. Los efectos térmicos, dando lugar, por ejemplo, a las quemaduras, y los efectos de sobreestimulación, por ejemplo, la electrocución. Quemaduras eléctricas. Son lesiones locales producidas por el efecto térmico de la electricidad. Estas quemaduras provocan grandes destrozos dentro del organismo, ya que la corriente viaja por nervios, vasos sanguíneos, etc., ocasionando calor y destrucción de los tejidos, y sale por un punto distinto, que generalmente está en contacto con otra superficie. Por ejemplo, el suelo, un objeto metálico, etc. Estas lesiones cutáneas se agravan cuando existen zonas húmedas. Efecto tetanizante. Es el efecto que produce la electricidad por el mecanismo de sobreestimulación celular, produciendo violentas contracciones musculares en el organismo, que pueden ocasionar fracturas y luxaciones en huesos y articulaciones. Electrocución. Se produce por el mecanismo de sobreestimulación celular de órganos vitales, sobre todo a nivel cardíaco, respiratorio y cerebral. Si la descarga afecta a la musculatura cardíaca, puede provocar una fibrilación ventricular y esta puede llevar al paro cardíaco. Si afectara a la musculatura respiratoria, podría provocar una parada respiratoria y esta a su vez llevaría a un paro cardíaco. Las lesiones por electricidad pueden manifestarse de forma súbita, inmediata a la electrocución, o bien pueden aparecer pasadas unas horas del accidente. Por tanto, se deberá vigilar constantemente al accidentado hasta la llegada del equipo profesional. Activación del sistema de emergencia. Ante cualquier accidente, siempre se debe activar el sistema de emergencia. Para ello, se deben recordar las iniciales de 3 actuaciones. P de proteger, tanto al accidentado como el que va a socorrer. A de avisar, alertar a los servicios de emergencia, hospitales, bomberos, policía y protección civil. El teléfono de emergencias en Colombia es el 123. S de socorrer. 112. Una vez se haya protegido y avisado, se procederá a actuar sobre el accidentado, practicándole los primeros auxilios. Hasta aquí todo por hoy. En nuestro próximo video hablaremos del procedimiento de liberación. Muy bien, bueno, pues entonces tendremos que la parada cardíaca. Bueno, esta pregunta era clara, pero me apetecía dejaros este vídeo para que tuvierais un poquito más claro todo esto, ¿vale? ¿Dónde realizaremos una traqueotomía de urgencia? Bueno, esto más que nada os lo dejé para que vierais la zona, ¿vale? De la laringe
Esta sería la pregunta. La zona de la laringe donde se haría una traqueotomía de urgencia. Nos dice el cartílago cricocarteo, que en los varones se sitúa por encima de la nuez, en el cartílago crocanteo, que en los varones se sitúa por debajo de la nuez, o en el cartílago cricotiroideo, que en los varones se sitúa por encima de la nuez. Bueno, la pregunta aquí está mal. Entonces la pregunta sería, ¿cuál sería el lugar para una traqueotomía? El lugar sería por debajo del cartílago tiroides, ¿vale? Y este cartílago se llama cricoides, ¿vale? Ahí tenéis una laringe, el cartílago tiroides vista por delante, que es la parte de la izquierda, sería ese, y el cricoides, que es el que está justo por debajo, pues justo por debajo de ese sería donde haríamos una traqueotomía de urgencia, ¿vale? La pregunta 8 nos dice, la maniobra de Heimlich se realiza A, en personas conscientes, B, en personas inconscientes o C, en personas que se encuentran tumbadas en el suelo. La maniobra de Heimlich siempre la hacemos en personas que están conscientes. ¿Vale? Ahí tenéis unos dibujos de cómo es la maniobra en niños, la maniobra en adultos. ¿Vale? Colocaremos un puño, en caso del niño por encima del ombligo y en caso de adultos nos ponemos detrás de la persona y daríamos 5 golpes firmes en la escápula ante los omóplatos y luego colocaríamos nuestro puño apretando en el centro del abdomen con el pulgar hacia adentro y agarramos el puño con su otra mano y hacemos este movimiento que todos sabemos que es hacia adentro y hacia arriba para que el objeto o cuerpo extraño saliera. Vale, nos vamos a la pregunta 9, que nos dice que la maniobra frente-mentón de hiperextensión del cuello se realizará. Al abordar un paciente. Esta sería la pregunta. La maniobra frente-mentón en hiperextensión del cuello se realizará antes de extraer cuerpos extraños, después de las 2 insuflaciones iniciales o después de extraer cuerpos extraños. En el cual no presenta una vía aérea permeable, debemos primeramente colocarlo en posición supina. Una vez en esta posición nos colocaremos al lado de la cabeza del paciente. Ponga la base de la mano en la frente del paciente y aplique presión firmemente hacia atrás con su palma para levantar la parte trasera de la cabeza de la víctima. Coloque la punta de los dedos de su otra mano debajo de la mandíbula inferior, cerca de la parte ósea del mentón. No use su pulgar para elevar el mentón. Levántelo hasta que los dientes queden casi juntos, pero evite cerrar la boca completamente. Continúe sosteniendo la frente del paciente para mantener la inclinación de la cabeza hacia atrás. Bueno, la pregunta correcta sería antes de extraer los cuerpos extraños de la boca, ¿vale? La maniobra frente-mentón, pues, como visteis en el vídeo, con una mano enfrente, levantamos con los dedos la mano contraria a la barbilla y sin hiperextender el cuello. Así la lengua tiende a caer hacia atrás y en bloque, pero lo que hacemos es desplazarla y en los adultos sí se puede realizar la extensión del cuello y así no se atragantaría. Nos vamos a la pregunta 10, ¿cómo se colocan los brazos en la reanimación cardíaca? En flexión sobre el esternón de la víctima, en extensión y perpendiculares al esternón de la víctima o en extensión y formando un ángulo de 45 grados. Como veis en la imagen, los brazos se colocarían en extensión y perpendiculares, no en 45 grados, perpendiculares al esternón de la víctima. Como os dije antes, estas preguntas son muy parecidas, ¿vale? Una es en extensión y otra es en flexión. Sobre el esternón de la víctima
y al esternón de la víctima nos quitaríamos esa respuesta porque no sería correcta. ¿Es conveniente taponar un oído con hemorragia? ¿Qué diríais aquí? Sí, no, sí. Pues ¿qué pasa? Que si taponamos el oído, o sea, si lo taponamos, pues estaríamos haciéndolo mal, ¿vale? El oído nunca se tapa. La razón más común es la que el oído puede sangrar, es un tímpano perforado o roto. El tímpano es la barrera natural del oído para evitar que se produzcan las bacterias o cuerpos extraños cuando el sangrado se produce por este motivo. El tratamiento es dependiente de la etiología de la hemorragia, se llama así el sangrado del oído y es muy importante evitar la manipulación del CAE. No está recomendado taponar el oído. En primera instancia se debe cubrir con una gasa o apósito estéril para disminuir este riesgo de infección. Derivamos al especialista de la audición, ahí tenemos un oído, esa es la zona del CAE, el CAE deriva a la primera hendidura braquial, es una estructura ectodérmica, que son los trastornos que afectan a la piel, glándulas sudoríparas del sudor, cabello, dientes, etc. La pregunta 12, como norma general, ¿qué medida aplicaríamos con los heridos de accidente? Hacerla andar, darles de beber siempre que lo soliciten o aflojarles las prendas o ropas que puedan oprimir el cuello y vías respiratorias. Pues aflojaríamos las prendas o ropas que puedan oprimir el cuello o vías respiratorias en los heridos de accidentes porque aquí tenemos que actuar con rapidez, conservando la calma, evitando aglomeraciones. Sabemos imponernos, tenemos que hacerlo, no vamos a la persona herida, es algo que sea imprescindible, trasladamos adecuadamente, no damos hielo de beber, comer o medicar, tranquilizamos al herido y aflojaremos las prendas de la ropa. No, evidentemente, le hacemos andar si está herido y no damos de beber siempre que lo necesiten, nunca. La pregunta 13, ¿cómo debemos movilizar a una persona de la que se sospecha pueda tener lesión medular? Como A, como si se tratara de un bloque rígido. B, agarramos por los pies y tiramos de ellos. C, agarramos por los brazos y tiramos de ellos. Bueno, claramente como si se tratara de un bloque rígido, porque aparte tenemos que buscar ayuda al 112 o al servicio de emergencia, tenemos que mantener a la persona inmóvil, debemos de evitar mover la cabeza o el cuello, no quitamos casco, no damos vuelta a la persona. Esto lo harían los servicios de emergencia, ¿vale? Que sería el movilizar, el quitar el casco y demás. Nosotros lo haríamos como si se tratara de un bloque rígido y no tocaríamos demasiado al accidentado. ¿Cuál es la posición correcta para practicar la respiración artificial boca a boca? Boca arriba con la cabeza inclinada hacia atrás, boca arriba con la cabeza inclinada hacia adelante o boca arriba con la cabeza inclinada hacia un lado. Pues sería con la cabeza inclinada hacia adelante. Esta sería la posición. ¿Vale? En un herido de hemorragia externa la sangre emana de manera intermitente. ¿De qué tipo de hemorragia se puede tratar? Bueno, lo hemos visto antes, hemorragia venosa, ¿vale? Aquí tenemos las dos diferencias. La arterial, como veis, es mucho más clarita y la venosa bastante más oscura. Tenéis ahí las diferencias entre sangre arterial y sangre venosa. La sangre arterial dirige el flujo sanguíneo del corazón a los tejidos, sin embargo, la venosa lleva el flujo sanguíneo de los tejidos al corazón. La sangre arterial, su única media es gruesa y la venosa es delgada. Es rica en oxígeno la arterial, pero la venosa es rica en dióxido de carbono. La arterial contiene glucosa y nutrientes y la venosa contiene urea y otros desechos. La arterial fluye con alta presión y la venosa fluye con baja presión.
La pregunta 16. En un botiquín es fundamental la presencia de povidona yodada, que es lo que es el betadine, mercromina o agua. Pues de povidona yodada. Aquí tenemos apósitos estériles para limpiar y cubrir heridas abiertas, cinta adhesiva para fijar gasas o vendajes, tijera para cortar gasas y vendas o la ropa de la víctima, antisépticos, yodo, povidona, agua oxigenada de 10 volúmenes o alcohol para prevenir infección. La povidona yodada es un principio activo de este medicamento, es un antiséptico, ¿vale? Que destruye los gérmenes que producen infecciones que contiene yodo. El betadine gel está indicado como antiséptico de la piel de uso general en caso de pequeñas heridas y cortes superficiales, quemaduras leves o rozaduras. Ante una persona que ha sufrido una quemadura, debemos tratar la zona con aplicando pomadas A, aplicando solo agua B o aplicando hielo C. Bueno, aquí ya lo vemos antes, ¿no? Aplicaríamos solamente agua. Las quemaduras afectan ¿de qué grado las quemaduras? Pues las quemaduras de tercer grado afectan a todas las capas de la piel, destruyen la epidermis y parte de la dermis o destruyen solo la epidermis. Las quemaduras de tercer grado destruyen todas las capas de la piel. Las de segundo grado destruyen la epidermis y parte de la dermis. Y las de primer grado destruyen solo la epidermis. Os dejo aquí un recordatorio, ¿vale? Con qué destruye cada uno. Recordaros que la epidermis es la primera capa de la piel, la dermis la segunda capa y la hipodermis la capa más interna, ¿vale? En una quemadura de cuarto grado tendríamos afectación de músculo y hueso. Ambas, primer grado y segundo grado, son más dolorosas porque se irritan las terminaciones nerviosas. Pero en cambio las de tercer grado son indoloras, pero las que más tardan en curar. Nos iríamos ante una lesión, ante una lesión ocular. La actuación debe ser A, frotar la zona hasta eliminar el agente causante, B, aplicar algún colirio que tengamos a mano, C, lavado del ojo con agua o suero fisiológico. Pues sería lavado del ojo con agua, suero fisiológico, chorro durante 15 minutos. Nunca debemos de frotar la zona porque irritaríamos el ojo y nunca, por supuesto, debemos de aplicar ningún colirio ni nada que tengamos a mano. Y la última pregunta es ¿cuál es el ritmo de compresiones o insuflaciones que debe realizar un socorrista que se encuentra solo ante una persona en parada cardiorrespiratoria? 15-2, 5-1 o 30-2. Sería 30-2. Este sería el ritmo de las compresiones y un ritmo que me enseñaron a mí en un curso de primeros auxilios presencial que hice no hace mucho, es que podemos, si no sabemos el ritmo ni en ese momento estamos tan nerviosos que no nos acordamos, nos vamos al ritmo de la Macarena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. ¿Vale? Ese sería el ritmo. Obviamente no nos vamos a poner a cantar la Macarena, pero la cantamos para nosotros y el ritmo sería ese. Bueno, pues daros las gracias.
hemos acabado. El camino al éxito es siempre esa actitud que tenéis. Gracias a todos por estar ahí. Espero que os hayan salido bien las preguntas. Esto es un pequeño test, un test pequeñito, y que las hayáis solucionado bien. Para eso es el test, para esas explicaciones, por si tuvierais algún tipo de duda. Cualquier cosa me escribís como siempre por privado, en el correo o en el grupo de la escuela. Hasta luego.